Listo, vamos a iniciar la tutoría, a la cual pues vamos a, todas las semanas vamos a realizar una tutoría para la revisión de los casos prácticos que les envío como tarea. Y bueno, ustedes saben que de acuerdo a la programación que se tiene dentro de la guía, vamos a tener 6 casos prácticos que corresponden a uno por semana. Entonces, el de la primera semana lo vamos a revisar el día de hoy. Sí me gustaría que si tienen alguna duda más que todo, me pregunten porque en algunos pues tienen notas muy bajas y eso quiero que ustedes vayan mejorando, ¿no? Pueda que de pronto me haya equivocado, pero bueno, detenidamente y detalladamente yo les digo que sí leo, me gusta leer mucho y más que todo cuando se trata de desarrollo de tareas o proyectos. Ya. A ver, déjenme de nuevo. Ya, aquí tenemos una tarea. Les voy a ampliar un poquito la imagen como para que puedan observar bien. Demos una tarea de la compañera Yulixa Yuleidi Mesa Chávez. Sí está aquí Yulixa, ¿no? Yulixa. Sí, aquí estoy. Ya, ok. A ver. Y en antes te nombré y no me contestaste. Sí, le contesté. Sí me contestaste. Bueno, a media. A La ver, otra compañera. ya. El título de la tarea nos dice desarrolle 2 casos prácticos con sus propias palabras. Cuando yo les hablo de hablar con sus propias palabras, son temas que ustedes deben de realizarlos, ¿no? No descargarlos, se pueden guiar con algún otro caso práctico, pero no descargar el mismo caso práctico. Ya, y le pongo las palabras siendo creativos, demostrando habilidad y destreza en sus conocimientos académicos adquiridos en el aula virtual, aplicando las siguientes consideraciones. Cuando hablo de demostrar las habilidades y destreza de conocimientos académicos adquiridos en el aula, yo hablo de todas aquellas habilidades y destrezas que ustedes cuando asimilan ustedes el aprendizaje, yo les pregunto, ¿aprendieron, no aprendieron? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, profesor. Bueno, me acojo a la palabra de ustedes y aquí vamos. El primer caso, cita actores. Cuando digo cite actores, significa los nombres de aquellas personas ficticias que van a ir incluidas dentro del caso práctico. Como segundo punto, inicie aplicando un accidente provocado por uno de los riesgos que usted conoce. Hemos hablado mucho de los accidentes, hemos hablado mucho de los riesgos. Ustedes conocen todos los riesgos existentes. Tenemos riesgos eléctricos, riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos químicos y bueno. Entonces, de acuerdo a la aplicación, al conocimiento de todos esos riesgos, pudieron haber aplicado, sí, uno de esos riesgos. Aplique y explique los principios de emergencia en el desarrollo del caso práctico, el por qué y para qué los aplicaría. Entonces, una vez ustedes desarrollado el segundo punto, el primer punto donde van a citar actores y el segundo punto donde van a citar también algunos de los riesgos, tenían que haber citado los principios de emergencia. ¿Cuáles son esos principios de emergencia? Los principios de emergencia tenemos alertar,
¿cuál era el otro? A ver, proteger, alertar y socorrer, ¿no es cierto? Entonces, esos tres principios de emergencia tenían que verlo incluidos dentro de este caso práctico. Sí, no es necesario nombrar a cada uno de ellos, pero por lo menos tenían que verlo identificados en el desarrollo y la secuencia de este caso práctico. Como cuarto punto, en el caso aplicado, ¿qué signos vitales observaría usted y por qué? Vamos a decir, aplicaron X riesgo donde Carlos tuvo un accidente eléctrico. Sí, el cual provocó un desmayo o provocó un shock en esta persona, sí, en la cual se aplicaron los principios de emergencia, que era primero de proteger. El proteger significaba buscar el espacio idóneo y evitar que esa descarga eléctrica o esos cables que estaban por ahí, de acuerdo al desarrollo del caso práctico que ustedes aplicaron, no incidieran en este caso a la persona que va a socorrer ni a la persona que está afectada. Entonces se procedió a llamar o se procede en segunda instancia a llamar al 911 para que venga a la emergencia. Y en tercer caso, pues bueno, debido a la capacidad, al aprendizaje o a la capacidad que se tiene, se puede aplicar este siguiente paso como es el de socorrer. Aplicar, observar los signos vitales del paciente, observar si requiere algún otro tipo de atención, si de pronto esa descarga eléctrica provocó alguna quemadura, necesita algún vendaje, bueno, cosas por el estilo. Eso tenían que haber realizado, pero no de manera muy simplificada, sino un desarrollo de un caso práctico. Cuando hablamos de caso práctico, hablamos de un desarrollo de texto en el cual ustedes tienen que ir anexando todas estas sugerencias estas consideraciones que se le está solicitando dentro de este tema. Sí, como quinto punto, hablábamos de cuáles son aquellas recomendaciones que no aplicaría por cada caso práctico. Es decir, ¿qué no harías en ese caso, no? ¿Cuáles son aquellas situaciones que usted como ayudante no implicaría a realizar en ese momento? Aquellas que van a provocar más daño, aquellas que pueden provocar alguna imprudencia, aquellas que pueden retardar en la atención a esta persona. Son aquellas que no se deben realizar. Entonces, desde ahí comenzar a desmenuzar cada una de ellas de acuerdo al caso práctico. Otra, si ustedes han realizado un ratito, un segundo. Ya, entonces también me he encontrado con estos casos en el cual ustedes aplican muchas palabras en lo personal. Por ejemplo, palabras en primera persona. Debemos realizar, realizaremos, elaboraremos, procederemos, investigaremos. Esas son palabras en primera persona. Entonces ustedes pueden, para evitar esa palabra procedemos, se procederá o se tendrá que proceder a esto. O sea, hablar siempre en futuro, ¿no? O en presente, nunca en primera persona. O sea, son ese tipo de consideraciones que ustedes deben, palabras que van aportando, van aplicando y que deben ir mejorando de a poco. ¿Correcto? Ya. En el segundo caso práctico es casi lo mismo, ¿no? Vamos a verificar el caso práctico que emitió aquí Yulixa y cuáles son los errores cometidos. Les hablé también que deben justificar el trabajo, ¿no? El trabajo debe ir justificado
de acuerdo a cómo se solicita. Bueno, en la norma JAPA ustedes van a ver que el trabajo no va justificado del lado derecho, pero el instituto está manejando los trabajos justificados al lado derecho. Entonces, eso también deben corregir. La letra es Time Roman 12. Vamos a ver si se está aplicando la Time Roman 12. El interlineado es 1.5, está aplicando el 1.5. Bueno, todas esas consideraciones. Y también se puede aplicar aquí la sangría, ¿no? La sangría que es de 1.27 centímetros. Entonces, eso hay que aplicar. A ver, dice el primer caso, Miguel Ángel fue contratado para realizar un trabajo de campo como agricultor, ya que el antiguo trabajador se había despedido y necesitaba el patrón Juan tener nuevos cultivos, nuevas cosechas para sus tierras, para que sus tierras sean productivas y generen dinero a futuro. Eran las 7 de la mañana y Miguel Ángel, un hombre puntual, responsable en su trabajo, empezó a trabajar en las tierras, el sol al pasar las horas en intenso, luego al pasar las largas horas sin descanso alguno, mientras sufre un accidente como consecuencia de la explosión permanente al sol durante intensas horas expuesto al sol. ¿Cuáles fueron esos riesgos? Riesgo físico expuesto a extremas temperaturas. El patrón se da cuenta rápidamente, aplica los principios de emergencia, verificando si donde ocurrió el accidente es seguro para protegerse y proteger a la víctima. En este caso, mientras se espera, primero, una observación. No nos habla el tipo nos habla del riesgo, más no de la consecuencia. Sí, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué tipo de enfermedad ha sido objeto este Miguel Ángel en este caso? Ya, mientras se espera interrumpir la exposición y aplicar medidas para bajar la temperatura corporal y trasladar a la persona a un lugar fresco y oscuro, colocar, no hay una secuencia del caso, ¿sí? Hay unas interrupciones así, se salta, ¿no? Colocar a Miguel en un lugar fresco y con suficiente ventilación. Abanicar a la víctima para refrescar la piel. Se debe quitar las prendas innecesarias y ayudar a la víctima. Luego de ser posible refrescar la piel con compresas de agua fría en la cabeza y el resto del cuerpo. Mientras alertamos, ahí hay una palabra en primera persona. Mientras se alerta, puede decir, ¿no? A los servicios de emergencia lo sucedido, mientras se espera que llegue la ayuda, tomar los signos vitales, verificando su temperatura corporal. Si la temperatura supera los 39 grados centígrados, se observa una alteración del estado mental o una hipotensión sostenida. Debe considerarse que Miguel está sufriendo un golpe de calor. Si su respiración es la adecuada, su pulso o su ritmo cardíaco está normal o va muy rápido, y asimismo la presión arterial, ya que con esto, ya con esto, ya otra vez, hay palabras repetidas que no tampoco no aplican. Podremos, una palabra en primera persona, darles un análisis a los paramédicos, cómo se encuentra la víctima, para su traslado, ya sea urgente a un hospital sin atención médica urgente o un golpe de calor que puede ser fatal al final. 5 recomendaciones que no haría. En caso de que haya convulsiones, no controlar las convulsiones porque podría producir lesiones musculares o articulares. Bueno, aquí en este caso hay una ligera observación. Yo diría que, bueno, las convulsiones sí deben controlarlas porque se puede no sostener al paciente así en caso de tener unas convulsiones excesivas, porque lo primero que se debe hacer es tratar de controlar, o sea, no sostener al paciente, sí, pero sí de controlar. Controlar las convulsiones es importante porque puede ser objeto a una caída brusca. Vamos a decir que le da convulsiones sentado, puede caer al piso y puede caer con mucha pesadez y pegarse en el cráneo, ¿no? Y puede ser, o puede fracturarse, o en su defecto se puede morder hasta la lengua. Dejar a la víctima que siga expuesto a ambientes calurosos, sofocarlos, dejar a la víctima, dejar solo a la víctima, darle de hidratar. Bueno, en esta palabra hay ciertas cosas que caen por su propio peso, ¿no? Es de lógico pensar que un paciente con calor no hay que sofocarlo más. Claro que en este caso no hay que dejarlo en un ambiente donde exista más calor. Y otra observación que tengo aquí para Yulixa es que una vez que se termina un texto con punto aparte, siempre se inicia con mayúscula, ¿no? Es decir, aquí tenía que poner mayúscula, aquí también tenía que poner mayúscula. Aquí también tenía que poner mayúscula y aquí también tenía que poner mayúscula. Sí. Segundo caso.
El segundo caso nos habla, miren, que el primer caso tiene algunas observaciones, ¿sí? Ya tienen que ir verificando que puede ser algo parecido al de ustedes. El segundo caso, Cataleya trabaja en la cocina de un restaurante, estaba cortando las legumbres, el cuchillo no cortaba, iba a agarrar otro cuchillo, da la vuelta y no se percata de un cuchillo que estaba a la orilla de la mesa y se corta el brazo. Analizaremos, otra palabra en lo personal. Se habla analizar las heridas según la clasificación y luego aplicaremos y luego se aplicará. Sí, tratar de mejorar esto. Pueden ser analizar las heridas y luego se aplicará. Luego se aplicará los primeros auxilios, ¿no es cierto? Las heridas se clasifican en abiertas, cerradas, simple, leve. Heridas abiertas, en piel, cabe el ejemplo, Cataleña intentaba abrir la lata de atún y se cortó la... A ver, aquí hay una palabra que se repite mucho, Cataleya. Yo no sé si Yulixa solamente en el entorno donde vive por ahí la vecina que se llama Cataleya y la aplicó ahí, o le estima mucho, la quiere mucho, o de pronto al primer niño a la niña que va a tener la va a llamar Cataleya, no sé, pero tiene una obsesión por Cataleya que en todos los ejemplos la puso Cataleya. Cataleya para arriba y Cataleya para abajo. Entonces, esto no puede repetirse en un caso práctico, así como ustedes observan, hay esa serie de observaciones. Además, nos habla de las heridas cerradas que tiene mucho texto. Debería tener una herida cerrada, solamente hablar algo específico, lo más concreto, y ahí pues inducir lo que es, incluir lo que es ya el caso práctico en estos ejemplos de cada uno de ellos. Otra vez Cataleya aquí, ven, Yulixa. O usted se llama Yulixa Cataleya de pronto, no sé. Yulixa, ¿tienes algún familiar que se llama Cataleya? No, profesor. Mira, ¿y de dónde salió ese Cataleya? ¿Te gusta el nombre Cataleya? Sí, es bonito. Ah, bueno, la primera niña que tengas pone Cataleya, ¿ya? Ya, entonces, así como esos errores deben ir corrigiendo, hay muchos errores aquí, bueno, y por ende, este trabajo creo que tiene, si me ayudas, Yulisa, creo que tiene 6, ¿no es cierto? Ya, sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver el siguiente caso práctico. Nosotros gastamos en este lado como $1.000. Pero este se pagó más porque cuesta más. Ya. Sí. Aquí tenemos el caso práctico que no ha puesto nombre, por cierto. Esta es una observación, chicos. Este caso práctico es de Josué. ¿Josué está aquí? Yo este chico creo que ni lo conozco. No, profe, no está. Y yo creo que no asiste tampoco. No, sí se ha conectado. Ya, le voy a poner aquí el nombre de Josué, pero este trabajo es de Josué. El apellido no me acuerdo. Bueno, entonces, bueno, no voy a repetir las mismas consideraciones del caso solicitado. Pero miren, aquí por ejemplo no hay está todo el trabajo con negritas, que no se lo debe poner, debe Profe, decir no se ve el negritas. Word. Ah, ya, perdón. Ahí con el notario. Ya, vamos a ver. Por eso digo, pero usted no va a firmar nada. Ahí está. Por eso Ya. digo, una solución. Ahí, bueno, esto estaba con negritas así, ¿no? Hay que evitar las negritas, solamente los títulos van con negritas en algunos de los casos, no todos. Aquí saca la negrita y tiene que ir justificado a la derecha. Tiene que ir justificado a la derecha. Ya. Entonces, el primer caso, Antonio se subió a la escalera para limpiar la ventana, realizó una mala maniobra, posteriormente a eso se cayó. Los primeros auxilios, protegerme a mí mismo, proteger a la víctima que es Antonio. O sea, es un caso muy simple, pero muy simple. Entonces, por esas razones, sí lo leí detenidamente, pero hay algunas observaciones también, como por ejemplo la palabra en primera persona, debemos explorar.
no cometan ese error. Miren que les estoy advirtiendo. Los signos vitales, debemos, otra vez, está repitiendo, otra vez debemos. No sé si de pronto ha prestado a alguien y le debe plata, que está debemos. Bueno, esas son situaciones que ustedes no pueden cometer. Hay muchas interrogantes en cuanto a faltas que ha incurrido aquí Josué. El segundo caso práctico, la cocinera Ana estaba cortando verduras, se descuidó, se cortó el dedo y hasta ahí nomás quedó. Es un caso práctico, pero muy limitado, muy como hecho un compendio prácticamente. Entonces, este tipo de trabajo no son muy de mi agrado porque no está prácticamente, me está demostrando de que no tiene esa habilidad y destreza para realizar un caso práctico, ¿no? Está muy reducido. Miren que aplica muchas palabras en primera persona, debemos. Sí. Y además está en negritas, ¿no? Tratar de mejorar eso. Ya. Igual. Esta clase está grabada y a ustedes ya. Le pregunto a ustedes. Caso similar, muchos de ustedes cometieron ciertos errores. Los escucho. ¿Están de acuerdo con las notas que les envié? De acuerdo a las observaciones. Profe, yo le Dígame. quiero preguntar algo. Yo revisé mi tarea cuando usted o sea, mandó la calificación y me Ya. había puesto 7. Y luego de, no sé, unos cuantos minutos volví a revisar y me había bajado a 6. Pero Sí, ahí me indicaba que había comentarios en esa, pero no pude revisar cuáles eran los comentarios. ya. Yo les voy a enviar para que ustedes puedan realizar, corregir esas observaciones que yo les he hecho y no la cometan en el futuro. Igual estas tutorías sirven para que de manera generalizada ustedes traten de mejorar. Ya, yo les envié eso porque yo les voy a enviar esos casos a través del grupo. Se los envío nomás por WhatsApp. Les envío los archivos y ustedes los abren y ahí van verificando porque les he hecho comentarios. Traten de enviarme los trabajos en Word, por favor, porque a los que tienen en PDF no les he realizado más que comentarios a nivel de la página. Pero sí me gustaría hacer ese tipo de comentarios en el archivo, para que ustedes se den cuenta cuál es el inconveniente el problema que han tenido ustedes en el desarrollo de estos casos prácticos. Tienen que ir mejorando, lo van a hacer. Ha sido el primer caso práctico. En realidad hay notas muy bajas, pero yo sé que en el próximo caso práctico que les voy a enviar hoy día o mañana a primera hora, ustedes van a asimilar un poquito mejor de las observaciones que yo les he enviado. Eso chicos, ¿tienen alguna pregunta más que hacer? Y Yulixa, ¿quién me habló ahorita? Zamora, ¿qué? ¿El nombre? Lucía, profe, Lucía. Lucía, te comento que sí, yo te había calificado, primero te había aplicado 7, pero no me había dado cuenta de algunas observaciones que hice en los otros trabajos y tuve que regresar. Y no tan solo usted, hubo otro compañero más que también le bajé un punto porque no estaban de acuerdo a los lineamientos sugeridos, solicitados dentro de la tarea. Eso es chicos, chicas. Bueno, entonces yo no había encendido la cámara. Egoísta. Ya. Listo, entonces nos estamos viendo ya el día lunes. Dios mediante, me parece. Sí, el día lunes. Nos vemos el día lunes. Si tienen algo que decirme, escriban en el foro del aula. Escríbanmelo por chat y ahí podemos entablar alguna comunicación. Bueno, voy a dejarle grabado esta tutoría.